Muy buenas tardes, mis queridos hermanos de la Iglesia Betania. Un saludo para cada uno de ustedes, de parte nuestra y también de todo el liderazgo de la iglesia. Es un poco difícil pararnos acá a ministrar cuando el templo está así vacío. Pero ¿saben qué? Yo estoy buscando un recurso para lograr estar en contacto con ustedes. Y les voy a decir lo que estoy haciendo. Yo sé exactamente dónde se sienta cada uno de ustedes acá en la iglesia. Y como tengo eso en mi mente, pues al pararme aquí con el templo vacío, me estoy imaginando a cada uno de ustedes donde se sientan. Yo sé dónde se sienta Roque, María Elena, Felipe, Nancy, las muchachas de la iglesia, los más ancianos, Cándida, cada uno de ustedes. No los puedo mencionar a todos porque tendría que mencionar cientos de nombres. Pero en mi mente en este momento cada uno de ustedes está ahí. Los estoy mirando por la fe, porque yo sé que esta tarde todos vinieron al culto. ¿Alguien me da un amén ahí? ¿Alguien tiene un amén y puede decir gloria a Dios? Aquí estoy, pastor. Amén. Bueno, amados hermanos, aunque estamos en nuestras casas, estamos unidos en fe. Y ahora también podemos estar unidos a través de este video, que por cierto quiero agradecer al hermano Junior, al hermano Jaciel, a Sabiel, a todo el grupo que está trabajando fuertemente en esto. Siempre se queda algún nombre, para que ustedes puedan recibir en sus hogares estas ministraciones. Como solo estamos Jaciel, Junior y yo acá en el templo, pues me voy a tomar una libertad, y es de quitarme el bozal porque se me hace un poco complicado predicar con él. Y como estamos a distancia, pues lo voy a poner ahí. Cuando terminemos de predicar me lo pongo, así que discúlpenme por no predicar con él. Pero qué bueno estar todos unidos y en armonía. Solo quiero recomendarle una vez más a la iglesia: ahora que estamos en casa, tómate tu tiempo para estar en comunión con Dios en tu familia. No dejes apagar la llama de la fe. Y cuando este mensaje llegue a tu casa, siéntate con tu familia, haz tu culto, ora y escucha la palabra de Dios. Bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 121, uno de los salmos muy conocidos en este tiempo y que hemos estado usando mucho en estos días de dificultad. Todos conocemos esta frase de este salmo, Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el Salmo 24, versículo 3, también lanza una pregunta y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Yo te quiero preguntar, iglesia, ¿quieres esta tarde junto conmigo subir al monte de Jehová? La palabra montes normalmente cobran dos significados en el sentido espiritual. Uno de los significados que toma para nosotros es precisamente cuando miramos a las dificultades, a las pruebas, a los problemas que vienen como una montaña delante de nosotros. Por eso usamos tantas veces ese pasaje de nuestro Señor Jesucristo, que dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a esta montaña, a este monte, desarráigate y échate en el mar. Yo sé que muchos cristianos están diciéndole en este día a esta pandemia, a este virus: desarráigate y échate en el mar, porque es la montaña que tenemos ahora delante de nosotros. También montes en la Biblia tiene un significado muy relacionado con la presencia de Dios.
Por eso este versículo dice: alzaré mis ojos a los montes, porque Dios escogió lugares altos como montes para allí manifestar su gloria y su presencia. Por eso quiero ponerle como título al mensaje de este día: subamos esta montaña, porque en la cima veremos la gloria de Dios. Subamos este monte juntos, porque cuando lleguemos a la cima de la montaña, tú y yo vamos a ver, vamos a experimentar, vamos a sentir la gloria de Dios. Por tanto, quiero en esta tarde hacerte un recorrido por alguno de los montes famosos de la Biblia. Quiero hablarte un poquito acerca del monte Sinaí, del monte Horeb. Quiero hablarte un poco acerca del monte Hebrón, también del monte de Moriah. De estos montes queremos hablar en esta tarde. Cuando preparaba este mensaje me acordaba mucho de una de las iglesias que estuve pastoreando por los años 88 hasta después del 90, allá en la provincia de Holguín. Esta iglesia, en un lugarcito llamado Fray Benito, pues tenía una característica muy especial. Esta iglesia la fabricaron en la cima de una montaña, de una pequeña loma, y ella estaba allá en esa montaña. Y cuando uno habla de subir montañas, los que hemos subido montañas saben que estamos hablando de algo difícil, arriesgado, que requiere de toda nuestra fuerza, de toda nuestra concentración, de toda nuestra voluntad para poder lograrlo. Esa pequeña iglesia estaba allá en la cima de esa montaña. Había primero que atravesar un cañaveral, terraplén en medio de la caña para llegar, y después había que subir esa montaña a llegar allá. Pero cuando uno llegaba allá arriba, valía la pena porque la gloria de Dios descendía en este lugar. Pero hay una segunda cosa de esa iglesia que yo recuerdo mucho en estos días, y es que esa iglesia estuvo cerrada durante 18 años, desde la década de los 60. Por 18 años estuvo cerrada esa iglesia. Hoy que la mayoría de los templos en el mundo están cerrados, yo pensaba mucho en ese templo allá en Fray Benito, en una loma, un lugar llamado Juan Cantares. Porque cuando cerraron esa iglesia, por los años 60 y algo, esa congregación apenas tenía un pequeño grupo de 20 o 30 personas. Y un pastor llamado Mario Balbán, mantuvo esa congregación 18 años con el templo cerrado, y buscaron todas las formas posibles de adorar a Dios en medio de aquellas circunstancias. Cuando a mí me tocó pastorear aquella iglesia, les confieso que es una de las mejores iglesias, si no la mejor, excepto Betania, por supuesto, que he pastoreado, porque allí la gente, sin importar frío, calor o un ciclón o el tiempo malo o lo que hubiera, la gente iba a la iglesia culto por culto. En una ocasión, una ancianita de más de 80 años que se esforzaba mucho por llegar al templo, un día de mucho frío y mucha lluvia, ella estaba subiendo aquella loma para llegar a la iglesia. Y yo, en mi ignorancia, le pregunté a ella: hermana, ¿por qué un día tan complicado como hoy usted vino al culto? ¿Sabe lo que me dijo? Pastor, usted no sabe lo que es pasarse 18 años mirando allá a la montaña, al templo, sin poder llegar a él a adorar. Eso me estremeció,
Porque yo sé que muchos de nosotros que a veces por cualquier circunstancia trivial de la vida nos quedamos en la casa y no venimos al templo ahora que está cerrado, ahora que no hay culto, ahora lo estamos extrañando. Ahora estamos diciendo si pudiéramos ir. Y yo creo que cuando escalemos esta montaña, esos cristianos que por algunas razones a veces nos quedamos en casa, vamos a apreciar un poquito más tener el templo, tener la casa de Dios abierta para el culto. Esa congregación pues venía con ansias a la casa de Dios. Pero quiero decirte algo más. Algo lindo pasó con esa iglesia. Cuando cerraron el templo, la congregación no pasaba de 30 personas. Cuando fue reabierto después de 18 años, ¿saben cuántas personas se reunían? Más de 300 personas. Una de las cosas que ellos hacían era a veces ir al mar y allá escondidas daban su culto. En otras ocasiones había una montaña, un lugar llamado la Silla de Jíbara. Los que son de allá de la zona conocen esta montaña. Es muy famosa en la historia porque el nombre se lo puso Cristóbal Colón. Si después usted quiere analice por qué. Precisamente es la montaña que se ve desde el Cayo Bariay por donde desembarcó Colón, y él dijo en sus notas que había una montaña, una loma enfrente que parecía una silla de montar. Es decir, los españoles no le llaman a la montura, sino silla de montar, y la loma parece una montura. Y muchas veces ellos iban a un lugar llamado La Lima y desde ahí subían la montaña y allá arriba daban el culto. Y aunque reabrieron el templo, ellos todos los años trataban de rememorar eso, y nos íbamos allá a aquel lugar y costaba mucho trabajo subir hasta aquella montaña. Pero cuando llegábamos allá arriba, hacíamos una acampada, toda la iglesia iba, llevábamos instrumentos musicales, acordeones, trompetas, guitarra, de todo, y armábamos un culto y nos quedábamos la noche entera adorando a Dios allá, y era glorioso. Pero llegar a la montaña era difícil. Ahora, entrando en el pasaje, nos damos cuenta que cuando Dios empieza a tratar con Moisés, lo primero que encontramos es que Moisés había subido a una montaña, un lugar llamado Horeb. Y de pronto allí un día, en aquella montaña, Moisés comenzó a ver una zarza que ardía y que no se consumía. Y de pronto Dios llamó a Moisés desde aquella zarza y entendió que Dios tenía un propósito. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera escalado aquella montaña? Pero cuando seguimos leyendo la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, esta misma montaña que se le conoce con dos nombres en la Biblia, se le conoce como Horeb, pero también se le conoce como Monte Sinaí, fue el lugar escogido por Dios para hablar a Moisés. Y nosotros todos sabemos que desde allí Dios le dio las tablas de la ley. Y yo quiero que leamos este pasaje de las Escrituras porque es bien interesante. Vamos a leer Éxodo 24, 12. Y dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para señales. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Dijo a los ancianos: esperad aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube
cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora estamos en cuarentena. Moisés tuvo una cuarentena. A Moisés le tocó estar 40 días encerrado en un monte, pero estaba con Dios. Oh, amados hermanos, esta montaña que se nos ha presentado delante, que nos parece algo difícil, fue algo similar a lo que Moisés tuvo que escalar. Imagínense que Moisés tenía más de 80 años. Era un anciano ya cuando de pronto Dios le dijo: escala esta montaña porque allá arriba está esperándote mi gloria. Yo sé que a veces tal vez hasta nos lamentamos de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Pero tengo la fe, tengo la confianza, tengo la esperanza de que Dios, nuestro soberano Dios, nuestro Dios amoroso a quien servimos, nos ha permitido esta montaña, porque Él sabe que cuando la escalemos y lleguemos a la cumbre de ella, aunque nos va a costar sacrificio, dolor, cansancio, esfuerzo, al llegar a la cima de esta montaña, nosotros también vamos a ver la gloria de Dios. Y el monte Sinaí se convirtió en el lugar donde Moisés encontró la gloria de Dios. También era el lugar donde la palabra de Dios se hizo clara para él. Fue el lugar donde Dios le dio las tablas de la ley. Aprovechemos este tiempo para que esta montaña, este monte, esta dificultad sea nuestro monte Sinaí, donde podamos subir a encontrarnos con la gloria de Dios. Donde al llegar allá arriba podamos también aprovechar este tiempo libre que tenemos para meternos en la palabra de Dios, para llenarnos de la palabra de Dios. Y por qué no, este monte también fue el monte de la paciencia. Moisés llegó allá arriba y parecía que no estaba pasando nada. 6 días y no pasaba nada. Y al 7º día fue que la voz de Dios llegó a Moisés. A veces al llegar al monte estamos esperando que ahora Dios se va a manifestar. Dios también a veces prueba nuestra paciencia. Yo creo que si una cosa está probando Dios a su pueblo, es en la paciencia. Muchas veces les he recordado un salmo que dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. En estos tiempos de pandemia necesitamos ser pacientes. Necesitamos esperar en el Señor. El segundo monte del que quiero hablarte es el monte Hebrón. Hay una historia bonita en cuanto a este monte. El monte Hebrón fue un lugar donde Abraham vivió. Allí inclusive Abraham compró la cueva de Macpela donde enterró a Sara cuando pasó a la eternidad. También se sabe que Isaac vivió allí en ese monte, trabajó en ese monte. También sabemos que no solo Isaac, sino Jacob también tuvo historias en ese monte. Pero a la historia que quiero referirme es a un joven llamado Caleb.
que su historia comienza siendo muy joven y termina siendo muy viejo. Y este joven es enviado por Moisés como espía, ustedes saben el pasaje. Y el lugar a donde él fue y encontró que era realmente la tierra que Dios decía que fluía leche y miel, era precisamente el monte Hebrón. Josué capítulo 14, versículo 12, usted puede encontrar la historia. Y cuando Caleb y Josué regresaron y dieron la buena nueva y traían aquellas frutas, aquellas uvas, mostrando la bendición de la tierra prometida, Moisés le dijo algo a Caleb, le dijo: ahí donde pusiste tu pie, ahí ese lugar que exploraste, ese lugar va a ser tuyo. Esa va a ser tu heredad cuando lleguemos a la tierra prometida. Nosotros sabemos que de todos los israelitas solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Pasaron 40 años. Ya Caleb tenía 85 años, pero Caleb desde aquel día de la promesa de Dios, Caleb se dio cuenta que la visión de Dios para su vida, el programa de Dios para su vida, el propósito de Dios para su vida estaba allí en el monte Hebrón. Pasaron 40 años y no se había cumplido ese sueño. No se había cumplido esa promesa. No se había cumplido eso que era el fuego que quemaba dentro de él. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, tenemos sueños dentro de nosotros, cosas que Dios nos ha dicho que nos va a dar y que son nuestras. Y son nuestro monte Hebrón y están ahí. Pero pasa uno y otro año y no vemos el sueño cumplirse. Y de pronto, amados hermanos, cuando Caleb vino a darse cuenta, ya tenía 80 y tantos años. Pero llegó el día. Y yo quiero decirte algo: el día de Dios para tu vida llega. La oportunidad de Dios para tu vida va a llegar. La respuesta de Dios de ese sueño que Dios puso en tu alma un día, ese se cumple, porque la Biblia dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito contigo, y si han pasado los años y tú no ves a tu Hebrón, tú no ves a tu sueño, tú no ves tu promesa, espera pacientemente que el Señor te lo va a cumplir. Y de pronto, cuando llega el momento de la repartición de la tierra, Caleb fue y le dijo: Josué, acuérdate que ese monte es mío. Caleb tenía todas las posibilidades de escoger el mejor lugar, el más llano. Tenía toda la excusa del mundo para decir: ya yo soy un anciano, ya yo no puedo subir a Hebrón. No solamente había que subir y trabajar en él, sino que habían enemigos que combatir y batallar. Pero Caleb dijo esa frase famosa que se ha hecho histórica, que a veces hasta se canta: pero dame ese monte. Dame ese monte, porque ese monte es el sueño que he tenido toda la vida, es el propósito de Dios. Y ese monte un día Dios te lo pone en la mano. Subamos esta montaña, porque en su cima vamos a ver la gloria de Dios. Porque después de esta prueba Dios va a cumplir el propósito que tiene contigo para tu vida. Josué lo esperó 40 y tantos años. Caleb lo esperó 40 y tantos años. Y al final vieron la gloria de Dios derramada en su vida. Ayer, mientras meditaba en este mensaje, yo estaba en el patio allá en la finca, trabajando ahí en mi encierro voluntario, y tú sabes, y me estaba recordando de muchas cosas. Cuando yo era un jovencito,
Dios trató mucho conmigo en distintos campamentos, especialmente cuando fui a ese lugar llamado Los Pinos Nuevos. Y yo veía con cuánto amor algunos hombres de Dios de aquel lugar batallaron por mantener viva la llama en ese lugar, y cómo ese lugar cambió mi vida y la vida de muchos hombres de Dios que hoy conozco, que han llegado a ser líderes prominentes de la obra de Dios en Cuba y en el mundo entero. Y desde ese tiempo Dios puso un sueño en mi corazón. Yo sabía que un día yo iba a tener un lugar donde poder reunir jóvenes para tener un encuentro con Dios. Y ayer, mientras yo pensaba en Caleb y en todas estas cosas, también sacaba mis cuentas. Yo estaba en Los Pinos en el año 76, 78. Cuando yo sentía ese sueño profundo en mi vida. Los que me conocen saben que todo ese tiempo estuve anhelando un lugar así. Han pasado, si usted sacó cuenta, más de 40 años. Hoy Dios nos los ha concedido. Y ahí estamos, diciendo, dame este monte. Te hago este testimonio, porque si yo tuve que esperar 40 años para un día ver un sueño cumplido en mi vida, Dios también va a hacer realidad el sueño que Él ha puesto en tu corazón. Y ese día, pues vas a decir, dame este monte, que con mis fuerzas lo he de tomar. Cada año cuando llega mi cumpleaños, el día del pastor y demás, pues el grupo de alabanza de la iglesia se complace en cantarme esa canción que me anima tanto, ¿verdad que sí? Esa canción de Jesús Adrián Romero, pero dame este monte. No sé si lo hacen para recordarme que ya estoy viejo o para darme ánimo, pero realmente me da mucho ánimo. Pero quiero decirte algo. Cuando llegue tu momento, Dios te va a dar la fuerza, porque es el estar en el sueño de Dios para tu vida te da la energía, te da la gasolina, te da la fuerza que tú necesitas, sin importar si tienes 65 o 80 años, y tú vas para adelante y haces lo que Dios quiera. No pienses que porque tu sueño tarda no se va a cumplir. Sí, se va a cumplir. Tu monte Oreb está ahí para ti. Subamos esta montaña, porque cuando lleguemos a la cima, la gloria de Dios, el propósito de Dios, la bendición de Dios, la respuesta de Dios va a estar ahí esperándote, y lo vas a ver con tus ojos y lo vas a disfrutar. Recordemos a aquel anciano Simeón que había recibido como palabra profética que él no iba a morir hasta ver la manifestación del Hijo de Dios. Y lo vio. Hay un monte Oreb que tenemos que subir, que tenemos que conquistar. Hay un monte Hebrón que tenemos que conquistar. Quiero hablar ahora del monte Sinaí como monte Oreb, porque en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 11, hay una historia acerca del profeta Elías. Todos la conocemos. Y en este momento al monte Oreb le voy a llamar el monte del desaliento. Si hay algo que en estos tiempos nos puede alcanzar, es el desaliento. Si hay algo que puede tocar a nuestras puertas en estos días difíciles frente a esta montaña, es el desaliento. Y Elías se había desalentado. Sabemos la historia. Cómo Elías llegó y buscó una cueva allí al lado del monte Oreb y se escondió en ella. Le dijo, Señor, solamente yo he quedado y me buscan para matarle. Sabemos que el Señor le dijo, error, Elías. Quedan 7,000 que todavía no han doblado sus rodillas. Y sabemos cómo Dios lo alentó, lo alimentó, lo dejó dormir, descansar. Pero después le dijo, sal de la cueva, Elías. Y el Señor, aunque yo te estoy diciendo quédate en casa,
Te está diciendo: sal de esa cueva de desaliento donde estás metido. Porque esto no es el final, esto es pasajero. Este no es el final de la historia de la iglesia de Cuba. Esto es una montaña que tenemos que escalar. No es hora de meternos en una cueva. Y Dios le dijo: Elías, sal de la cueva y sube el monte. Y era el monte Horeb, que era el mismo monte Sinaí donde Moisés había recibido la gloria de Dios. Y yo no sé si usted sabe que el primero que se puso un nasobuco en la historia fue Moisés. Amén. Porque cuando bajó del monte, la gloria de Dios era tanta en su rostro que bajó con un nasobuco. Así que ahora nos parecemos todos a Moisés. Ojalá y sea para esconder un poco tanta gloria que hay ahí dentro de nosotros. Pero, amados hermanos, Elías estaba en la cueva del desaliento y Dios le dijo: levántate y sube al monte de Dios. Porque a este monte muchas veces se le llama en la Biblia el monte de Dios. Y de pronto Elías empieza a tener distintas experiencias. Nosotros sabemos, un viento que sopló y como un terremoto, y él pensaba que en aquellas cosas grandes iba a estar la gloria de Dios. Y de pronto un silbo apacible, y precisamente allí estaba la gloria de Dios. Nos gusta el tumulto, nos gusta estar juntos, nos gusta que la gloria de Dios descienda sobre este lugar como fuego, que hayan cantos, que haya alegría. Ese mover nos encanta. Pero en esta montaña tenemos que aprender a escuchar a Dios en el silbo apacible. Este tiempo es el silbo apacible de Dios. Pero aquí está tu victoria también. Sube esta montaña, deja el desaliento atrás y sigue adelante como sierva, como siervo de Dios. Porque a Elías se le dijo: largo camino te resta. Iglesia de Jesucristo, todavía hay mucho por hacer. Largo camino nos resta. Wow, le dije a los muchachos que estos días los mensajes iban a ser cortos y no voy ni por la mitad. Así que tranquilo, que estamos en casa, no hay mucho que hacer, así que aproveche el mensaje. Pero hay otro monte. Un monte que es difícil de hablar de él. El monte Moriah. Nosotros sabemos la historia del monte Moriah. Allí Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, al hijo de la promesa, y sube a este monte, al monte Moriah, y sacrifica a mi hijo. Es el monte del sacrificio incondicional. Ese es el monte de hacer lo que Dios quiere sin pensar en lógicas ni en razonamientos. Y yo sé que a usted, como a mí, como cristiano, como hijos de Dios, muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender este pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, tú hiciste que Abraham pasara por el mal momento de subir al monte Moriah a sacrificar a su hijo Isaac? Y aunque nosotros sabemos lo bello del fin de esta historia, nosotros no podremos entender bien esta historia hasta que nos demos cuenta de la relación que hay entre el monte Moriah y el monte Calvario. Porque lo que estaba ocurriendo
Allí en el monte Moria, cuando apareció aquel cordero sustituto, es que Dios le estaba diciendo a Abraham: esto que tú estás sintiendo, esto que tú estás haciendo, esto que muy a pesar de todo tu sentimiento tú te has atrevido a hacer, de poner a tu hijo en el altar del sacrificio, no es otra cosa que lo que yo tengo que hacer para salvar a la humanidad: entregar a mi Hijo Jesucristo. Nosotros sabemos que el monte Moria tiene la historia de nuestra redención, porque ese cordero sustituto fue Cristo, que fue a la cruz del Calvario, y en ese monte fue entregada su vida por nosotros. Y aunque Abraham encontró un sustituto en el Cordero, el Padre no buscó un sustituto para nosotros. Él entregó a su único Hijo. Ese monte es bien interesante, porque la palabra de Dios nos habla de que cuando hubo un juicio de parte de Dios en tiempos del rey David, cuando David censó el pueblo, David compró la heredad de Ornán y en ese lugar hizo un altar al Señor, y allí se detuvo la plaga, se detuvo el mal que había venido, y allí el ángel de la muerte paró de destruir a tanta gente con aquella plaga, porque se había llegado al monte Moria. Amados hermanos, yo sé que en este monte Moria que estamos pasando de sufrimiento, de no entender, de quebranto, de lágrimas, de dolor, va a llegar un momento en que Dios va a mandar a parar la matanza y su gloria se va a derramar. Después, en ese mismo lugar, Salomón edificó el templo a Jehová, el templo de Jerusalén. Sabemos que en ese lugar precisamente fue donde Cristo fue y dio su vida para nosotros. Pero quiero hablarte de algo más, porque cuando nosotros llegamos a la profecía del profeta Daniel, hay algo interesante que se dice en el capítulo 2, versículos 35 al 44. No quiero gastar tiempo leyendo todo el pasaje, y como ustedes lo tienen y tienen el tiempo ahora en sus casas, les dejo de tarea para que esta semana se lea estos pasajes y se dé cuenta. Este pasaje está enmarcado en esa visión que Dios le dio a Daniel acerca de una estatua. Una estatua que representaba los reinos de la tierra. Y no tengo tiempo para hacer todo un estudio de esta estatua, pero nosotros sabemos que habían 4 momentos con 4 reinos diferentes, y que nosotros ya en la etapa presente, cuando miramos proféticamente a esa estatua, sabemos que ya estamos en los pies de la estatua. Pies mezclados entre barro y hierro. Sabemos que vivimos un mundo con gobiernos así muy inestables, pero hay algo interesante que ocurre en ese pasaje que yo quiero que nosotros estemos contemplando en este día, porque algo bonito ocurre en ese pasaje que de pronto llama nuestra atención. Y yo quiero que leamos un momentico unos versículos en ese pasaje. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, está hablando de la época presente proféticamente, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará
y consumirá a estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aleluya. Oh, amados hermanos, hay un versículo en todo este pasaje que habla de una roca que cayó del cielo y desmenuzó todo. Y esa roca, nosotros sabemos quién es. Nosotros sabemos que esa roca es Cristo. Nosotros sabemos que esa roca es Cristo. Ahora, lo interesante es que este versículo dice que esa roca se convirtió en una montaña. Nuestra montaña segura, nuestra roca de salvación en este tiempo, no es otro, es Cristo. Y hablando de Cristo, nosotros sabemos que Cristo en su ministerio tuvo que subir sus propias montañas. ¿Qué hablar acerca del monte de la tentación? Donde Satanás lo subió a un monte para tentarle. ¿Qué hablar del monte de los olivos? Que era el monte de la oración donde Cristo iba y pasaba noches enteras frente a la presencia del Padre clamando por ti y por mí. Cristo usó su monte también como púlpito de enseñanza. Todos conocemos el sermón del monte. Viendo la multitud, ¿qué hizo el Señor? Se encaramó en un monte. ¿A dónde vas, Señor? ¿Qué haces allá? Tengo una palabra para ti, pero desde este monte. Yo creo que desde este monte que estamos viviendo, Dios tiene una palabra para nosotros en este día. Una enseñanza. También tuvo el monte de la transfiguración, donde la gloria de Dios se hizo palpable. También, como mencionábamos, tuvo el monte Calvario. Pero también en ese monte que estábamos hablando ahorita, que está en Jerusalén, fue el lugar donde Cristo se paró y de allí ascendió hasta la presencia de Dios. De modo, amados hermanos, que subamos este monte, porque al final veremos la gloria de Dios. Quiero terminar leyendo un pasaje del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hay un pasaje que llamó mi atención anoche y lo estuve leyendo y quiero compartirlo con ustedes a partir del versículo 18, porque creo que resume un poco todo lo que estamos hablando en esta noche. Acerquémonos al monte de Dios en este tiempo. Acerquémonos a la presencia de Dios, porque en ese monte vamos a encontrar la respuesta de Dios, la sanidad de Dios, el propósito de Dios. Y dice este versículo, Hebreos 12, 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Entre paréntesis está hablando del monte Sinaí. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero ahora, dice el versículo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos miles de millares, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Creo que en este momento, amados hermanos, la tierra está siendo conmovida. El monte está retemblando, pero todavía la presencia de Dios está en el monte. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden a las inconmovibles, para que queden las inconmovibles. Tal vez toda esta montaña de situaciones difíciles que estamos pasando es para que se remuevan muchas cosas que tienen que ser removidas, porque son corruptibles, porque son pasajeras. Para que cambien nuestros valores y entendamos lo que de verdad tiene valor en la vida, que no es lo material, no es ni siquiera la sabiduría humana, no es ni siquiera el poder del hombre. En este momento, amados hermanos, el poder de las más grandes naciones del mundo, de los mayores millonarios del mundo, no pueden con esto. Y ellos creían que lo tenían todo en la mano. Muchas cosas en el orden mundial, en el orden social y en el orden espiritual van a ser removidas en este momento. Porque aún los cristianos hemos cambiado un poco los valores y le estamos dando mucha importancia a cosas que no la tienen. Por eso es que Dios nos ha traído a este monte, para que subamos a Él y allí encontremos la gloria de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Todos quieren ver a Dios como Dios de amor. En estos días estamos viendo que Dios es amor y es fuego consumidor. Amados hermanos, no nos queda otra. Subamos al monte de Dios, porque solo allí vamos a encontrar su gloria. Levantémonos a acercarnos a Dios. Es tiempo de unirnos sin importar criterios doctrinales, denominacionales, qué sé yo qué. Hoy nadie puede mirarse como mayor o superior que nadie. Hoy todos somos posibles víctimas, posibles números estadísticos en esta pandemia global. Y cuando dicen hay tantos millones infectados en tal lugar, hay tantos miles aquí o allá, solo es un número. Detrás de eso están los poderosos, están los ricos, están los sabios, están los ignorantes, están los buenos y los malos. Lo único que nos queda por hacer es decirle: Señor, perdónanos. Hincarnos de rodillas delante de su presencia y pedirle con humildad al Señor que nos dé la oportunidad de levantarnos en fe y escalar esta montaña que nos toca. Porque yo sé que si nos unimos vamos a ver la gloria de Dios una vez más. Inclina tu cabeza ahí donde estás y vamos a orar.
Padre amado que estás en los cielos, vengo a ti como ministro de Jesucristo, humillado ante tu presencia aquí en tu casa, en tu altar, Señor, para implorarte una vez más. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestro país, de nuestro pueblo. Oh Dios mío, tú sabes cuánto estamos sufriendo, Señor. Por favor, Padre, detén este mal. Queremos comprometernos contigo, vamos a hacer lo necesario, vamos a subir al monte, vamos a buscar tu presencia, nos vamos a acercar a ti, nos vamos a arrepentir, Señor, vamos a quitar de nosotros todo lo que estorba, vamos a sacar de nuestros corazones todo pecado. Pero por favor, ten misericordia, Señor. Guárdanos, Padre. Líbranos, Señor. Guíanos, Señor, en esta hora difícil. Pero danos tu aliento, tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga en esta tarde. Un abrazo a cada uno de ustedes. Les amamos, les extrañamos. Y por favor, no dejen de llamarse unos a otros, de estar en contacto, de estar en oración. No dejen de tener un tiempo en su casa para reunirse, orar juntos. Yo sé que a usted como a mí nos es de mucho aliento cuando un hermano nos llama, nos manda un mensajito, una palabra. Hagamos eso y mantengamos viva la llama de nuestra fe. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto aquí en la iglesia, en un culto de avivamiento, de celebración. Después de esto vamos a reunirnos allá en la casa también y vamos a hacer una fiesta de celebración. Vamos a hacer una Pascua juntos. Vamos a adorar al Señor juntos. Ayer yo caminaba por ese lugar en nuestra casa y decía, deja que esto pase, que la vamos a hacer en grande juntos aquí. Dios me los bendiga. Los amo.